Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso este lindo conjunto. Lo pueden tejer para niños y niñas. Les voy a enseñar cómo tejer la mantita, la chaquetita y el gorrito en esa orden. Está tejido con un punto fantasía precioso y muy fácil de tejer. Está ideal para principiantes, así es que espero que les guste. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer esta mantita voy a usar este gancho de 5 milímetros y esta es la lana que voy a usar. Se llama Bamboo Joy de Premier, es una lana número 3, el grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Para mi mantita yo voy a estar cambiando de color de hilo, asegúrense de continuar viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer de cada color. Vamos a iniciar con el color blanco. En total usé 270 gramos en este color blanco, usé 100 gramos en el color gris y 200 gramos en este color amarillo. Ustedes pueden tejer la mantita con un solo color. Pueden también usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Lo importante es el múltiplo. El múltiplo de este punto es múltiplos de 4 más 1. También asegúrense de ver al final, ahí les voy a dar la medida de la mantita ya terminada. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 149 cadenas. El múltiplo, ya saben, es múltiplo de 4 más 1. Bueno, para empezar, en la segunda cadena después del gancho, vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente y así voy a continuar para esta primera vuelta. Aquí estamos haciendo esta vuelta para luego iniciar la primera vuelta del punto. Así es que en esta primera vuelta solo hacemos puntos bajos. Continúen, al final de esta primera vuelta vamos a tener 148 puntos bajos. Nos vemos al final. Ok, terminé de hacer la primera vuelta donde hemos hecho puntos bajos en cada una de las cadenas. Tengo un total de 148 puntos bajos. Bueno, aquí para continuar vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí miren, estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Ahora vamos a saltarnos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo aquí vamos a hacer una conchita o un abanico de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Así vamos a hacer estos abanicos. Otra vez más me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo voy a hacer otro abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Otra vez más me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo otro abanico. Continúen así, nos vemos al final. Al final de esta segunda vuelta vamos a tener 36 abanicos. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho esta vuelta de abanicos. Tengo un total de 36. Ahora para terminar aquí al final tengo 4 puntos bajos. En el último punto bajo voy a hacer un punto alto. Y ahí está, así termino esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta esto es lo que vamos a hacer en cada uno de estos abanicos. Miren, tenemos 4 puntos altos para cada abanico. En el punto alto número 2 y en el punto alto número 3 vamos a hacer puntos altos en realce por frente. Y en el espacio de cadena vamos a hacer puntos V. Les muestro. Miren, en el segundo punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos un punto V. Cada punto V va a consistir de un punto alto, una cadena, un punto alto. Y luego en el tercer punto alto, que es este, un punto alto en realce por frente. Miren, así es como se mira. Una vez más, en el segundo abanico vamos a hacer lo mismo. El segundo punto alto, hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos un punto V.
y un punto alto en realce por frente en el tercer punto alto. Otra vez más tenemos el siguiente abanico. En el segundo punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos un punto V, que es un punto alto, una cadena, un punto alto y luego un punto alto en realce por frente. Y ahí está. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 3, donde hemos hecho la vuelta de los puntos en realce. Ahora, para terminar aquí al final, miren, siempre en la segunda cadena aquí vamos a meter el gancho y vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta vuelta número 3. Ahora, para la vuelta número 4, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, de aquí en adelante, vamos a repetir la vuelta número 3 y esta vuelta número 4 que les voy a mostrar. Miren, para la vuelta número 4, adentro de cada uno de los espacios de cadena, aquí vamos a hacer la vuelta de los abanicos. Así es que vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está, eso es todo. Otra vez más, adentro del siguiente espacio de cadena, hacemos otro abanico. Bien fácil este punto. Nada más consiste de repetir 2 vueltas. Miren, ahí está. Otra vez más en el espacio de cadena del siguiente abanico, otro abanico. Y ahí está. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 4. Y así es como se mira. Bueno, continúen. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 4, donde hemos hecho la vuelta de los abanicos. Ahora, para terminar esta vuelta, aquí al final, en la segunda cadena, vamos a meter el gancho y hacemos un punto alto. Y así terminamos esta vuelta. Como les había dicho, de aquí en adelante vamos a repetir estas 2 vueltas, la vuelta número 3 y la vuelta número 4. Así es que aquí para continuar, la vuelta número 5 va a ser la vuelta número 3. Así es que hacemos 3 cadenas y giramos. En la vuelta número 3 se hacen los puntos en realce. Así es que miren, tenemos el primer abanico, en el segundo punto alto hacemos un punto alto en realce por frente, en el espacio de cadena hacemos un punto V. Y en el tercer punto alto, un punto alto en realce por frente. Otra vez más, tenemos el segundo abanico, en el segundo punto alto hacemos un punto alto en realce por frente, en el espacio de cadena hacemos un punto V. El punto V, ya saben, es un punto alto, una cadena, un punto alto. Y luego un punto alto en realce por frente. Ahora, así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 5. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 5, que es la vuelta número 4 aquí del punto. Miren, tenemos 4 vueltas del punto, no contando la vuelta de los puntos bajos. Para terminar esta vuelta, vamos a irnos aquí en la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Ahora, yo corté el hilo, les voy a mostrar cómo cambiar de color de hilo. Así es que aquí vamos a pasar el hilo por esta última lazada y ya esta vuelta está terminada. Esta vuelta que acabo de hacer es la vuelta de los puntos en realce con un punto V. De aquí en adelante, como les había dicho también, van a repetir estas 2 vueltas y así van a continuar con el punto. Yo voy a estar cambiando de color de hilo. Aquí voy a hacer 4 vueltas con este color amarillo, así es que le vamos a dar vuelta aquí. Y para agregar este nuevo color, nada más nos vamos a ir encima del último punto alto que hice. Voy a jalar esta lazada aquí y voy a hacer 3 cadenas. Eso es todo. Bien fácil. 1, 2, 3. Ahora, estos hilos que quedan aquí, no se preocupen, cuando ya hagamos la orilla los vamos a esconder y se los voy a mostrar. Bueno, ahora, para esta vuelta que sigue, la vuelta número 6, si contamos la vuelta de puntos bajos, nos toca hacer la vuelta de los abanicos. Así es que nos vamos adentro de cada uno de los espacios de cadenas y hacemos un abanico. Ya saben, el abanico consiste de 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Y lo mismo en el siguiente espacio de cadena. Ahora, así es como vamos a continuar para el resto de esta vuelta. Como les había dicho, yo voy a hacer un total de 4 vueltas con este color amarillo.
Continúen viendo, ya que al final, cuando hemos terminado de hacer la mantita, yo les voy a decir o les voy a mostrar los cambios que hemos hecho de diferentes colores y cuántas vueltas de cada color para que la puedan hacer exactamente igual. Así es que esto es todo. Recuerden, solamente repetimos estas 2 vueltas. Allí también ustedes pueden hacer el número de vueltas que ustedes quieran, del color que ustedes quieran. Pues bueno, continúen, nos vemos ya cuando esté terminada la mantita para darles esa información y ya continuar con la orilla. Nos vemos entonces. Ok, terminé de tejer la manta. Miren qué linda está. Me encanta este punto. Fue tan fácil de hacer y se trabaja bien rápido. Miren, está súper grande. Desafortunadamente no se la puedo mostrar así en su totalidad el tamaño, pero está preciosa. Me encanta. Miren, aquí les voy a decir el número de vueltas que hice para cada uno de los colores para que ustedes la puedan hacer igual. Miren, aquí iniciamos con 4 vueltas con el color blanco. Luego hice 4 vueltas en el color amarillo. Luego hice 2 vueltas en el color blanco, 4 vueltas con el color gris, 2 vueltas con color blanco, luego 4 vueltas con color amarillo, 2 vueltas con color blanco, 4 vueltas con color gris y aquí para el centro de la manta hice un total de 26 vueltas en el color blanco. Y luego repetí lo mismo que hice aquí en la parte de abajo de la mantita. Hice 4 vueltas en color gris, 2 en blanco, 4 en amarillo, 2 en blanco, 4 en gris, 2 en blanco, 4 en amarillo y terminé con 4 vueltas aquí en el color blanco, así como hice aquí al inicio. Y ahí está, así es como he hecho la mantita en estos colores. Ustedes la pueden hacer toda de un solo color. Muchas de ustedes me habían estado pidiendo esta mantita, así es que aquí está. Ahora, la manta así como está, miren, me está midiendo de largo, está midiendo aproximadamente 41 pulgadas, que son más o menos 104 centímetros, y de ancho está midiendo aproximadamente 44 pulgadas, que son más o menos 112 centímetros. Bueno, ahora para continuar vamos a hacer la orilla. Miren, aquí terminé. Si ustedes van a cambiar de color de hilo, vamos a tener aquí los sobrantes de hilos a un lado, nada más a un lado, porque como hacemos vueltas en pares, solamente queda el hilo aquí a un lado. Así es que aquí vamos a esconder estos hilos cuando hagamos esta vuelta de puntos bajos. Bueno, aquí para iniciar hice el último punto alto para terminar esta vuelta número 72. En total son 72 vueltas. Aquí vamos a hacer una cadena. Miren, aquí a la orilla tenemos puntos altos, cadenas, puntos altos, cadena. En los puntos altos vamos a hacer 2 puntos bajos. En las cadenas vamos a hacer 1. En el punto alto hacemos 2. Aquí a la orilla donde están las cadenas hacemos 1 y así vamos a continuar. Miren, aquí tengo este hilo que me sobró. Voy a tratar de esconderlo aquí. Tengo un punto alto, voy a hacer 2 puntos bajos. Luego tengo aquí 2 cadenas, voy a hacer 1. Luego tengo de nuevo punto alto, voy a hacer 2. Son puntos bajos que estamos haciendo. Aquí vamos a hacer 2. Luego 1. Luego 2. Y así hasta llegar a la primera esquina. No sé por qué estoy haciendo medios puntos si son puntos bajos los que estoy haciendo. Son puntos bajos. Así. 1 y 2. Así. Aquí bien podemos cortar este hilo. Aquí. O más bien pasarlo por una aguja y regresarlo hacia arriba. Y así esconder los hilos. No se va a notar. Asegúrense de hacerlos con el color que corresponde. Así el amarillo no se va a notar aquí en el blanco o el gris en el blanco y así. Así es que continúen haciendo 2 donde están el punto alto y 1 donde están las cadenas hasta llegar aquí a la primera esquina. Esta va a ser la primera esquina para mí. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso y luego ahí les voy a decir también cuántos puntos bajos he hecho.
Terminé de hacer estos puntos bajos a este costado. Miren, tengo un total de 110 puntos bajos. Ahora aquí, miren, en este punto que sigue, que es un punto de cadena, aquí, miren, esta va a ser la primera esquina. Aquí yo voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, antes de continuar, vamos a poner un marcador de puntos marcando el punto del centro de estos 5, que es el punto número 3. 1, 2, 3. Ahí está. En este punto vamos a poner este marcador de puntos. Luego tengo 3, 4, 5. Aquí están los 5 puntos. Ahora, aquí tenemos estos puntos de cadena que quedaron cuando hicimos la primera vuelta. Aquí en estos puntos, miren, vamos a meter el gancho y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de ellos. Así, hasta llegar aquí a la segunda esquina. Nos vemos aquí para mostrarles el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de abajo. Ahora tengo un total de 144 puntos bajos hasta aquí. Miren, no contando estos puntos de la primera esquina. Así es que tenemos el tercer, cuarto, quinto. Después del quinto aquí vamos a contar los puntos. Desde aquí hasta aquí tengo un total de 144. Tengo un punto más aquí, pero no voy a hacer más. Lo que voy a hacer es en el siguiente punto, que es este, aquí voy a hacer la segunda esquina. Así es que aquí voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahora, antes de continuar, vamos a marcar aquí el tercer punto. Ahí. De estos 5 que acabamos de hacer. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a continuar a este costado. Cuando hice el primer lado yo tenía 110 puntos, así que voy a tratar de tener 110 puntos bajos también para este lado. Y lo único que hacemos es aquí, miren, tengo una vuelta de puntos bajos, voy a hacer 1. Luego en esta vuelta donde están los puntos altos, hago 2. Luego 1, donde están las cadenas, luego 2, 1, 2, 1, así hasta llegar a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos a este costado. Miren, hasta aquí tengo un total de 110 puntos bajos. Luego hice en este mismo espacio 5 puntos bajos para hacer la tercera esquina. 1, 2, 3, 4, 5 y en el tercer punto bajo puse mi marcador de puntos. Así es que ahí está este lado. Tengo el mismo número de puntos bajos que son 110, al igual que hice aquí a este costado. Ahora vamos a continuar para la parte de arriba y vamos a hacer un punto bajo por cada uno de los puntos altos. Son 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. En el espacio de cadena no hacemos nada. Miren, vamos a hacer 1 en el primer punto alto, en el segundo, en el tercer y en el cuarto punto alto hacemos un punto bajo. Y así en cada uno de los abanicos van a ser 4 puntos bajos hasta llegar aquí a la cuarta esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de arriba. Tengo un total de 144 puntos bajos. Recuerden de que estoy contando los puntos después de estos 5 puntos que hacemos en las esquinas. Así es que tengo 144 puntos para la parte de arriba, para la parte de abajo también, y a los costados tengo 110 puntos bajos. Y en cada esquina hay 5 puntos bajos. Si contamos cada uno de los puntos bajos, tengo un total de 528 puntos bajos. Bueno, ahora para terminar aquí, en este último punto aquí voy a hacer la cuarta esquina. Aquí vamos a hacer 5 puntos bajos. Están 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a poner un marcador de puntos aquí marcando el punto del centro, que es el tercer punto. Y ahora para terminar esta vuelta nos vamos a unir con el primer punto bajo que hice con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta primera vuelta. Como pueden ver, ya escondí los hilos que me habían sobrado aquí a este lado. Ya están escondidos, se notan ahí tantito, pero después voy a cortar ahí los hilos que se notan. Ahora vamos a cortar el hilo
porque vamos a cambiar de color de hilo. Yo voy a estar cortando el hilo cada vez que cambie de color, así es que nada más me voy a asegurar de esconder el hilo cuando terminemos de hacer la manta. Bueno, ahí está. Ahora con este color amarillo, estos son los dos colores que voy a usar yo, el color amarillo y el blanco para hacer la orilla. Así es que para la segunda vuelta voy a meter el gancho en este mismo punto donde hice el punto deslizado y voy a jalar esta lazada con el nuevo color. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, que también queda muy bonita la manta, entonces nada más hagan una cadena y en este mismo punto aquí hagan un punto alto con el mismo color. Ahí está. Ahora vamos a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos bajos para este costado, al modo de terminar con un total de 110 puntos altos, que es el mismo número de puntos que tenía cuando hice la primera vuelta de puntos bajos. Continúen, nos vemos aquí en esta primera esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos para este costado, tengo un total de 110 puntos altos. Ahora tengo esta primera esquina, tengo los 5 puntos bajos. En cada uno de estos 5 puntos bajos vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. En el siguiente, 3 puntos altos. En el siguiente, 3 puntos altos. Y en el siguiente, 3. Y en el siguiente, 3. Hace falta uno ahí. Y en el último, 3. Ahora aquí tenemos que tener un total de 15 puntos altos para esta esquina. Miren, vamos a ver, tenemos, déjame ver, 3, 6, 9, 12, 15. Aquí no se preocupen porque hay bastantes puntos altos. Cuando hagamos la siguiente vuelta todo va a funcionar bien. Ahora vamos a continuar para la parte de abajo y vamos a hacer estos puntos altos al modo de también terminar aquí con 144 puntos altos, y luego en cada una de las esquinas van a repetir lo mismo que les acabo de mostrar aquí en esta primera esquina. Van a hacer 3 puntos altos en cada punto bajo al modo de tener 15 puntos altos para cada esquina, y así es como van a continuar. Así es que continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho puntos altos por todo alrededor. En cada esquina tenemos 15 puntos altos. Ahora si contamos cada uno de los puntos altos, tengo un total de 568 puntos altos. Recuerden de que en los costados y arriba y abajo tenemos el mismo número de puntos que teníamos cuando hicimos la primera vuelta de puntos bajos, que es para cada uno de los costados 110, para la parte de arriba y abajo tenemos 144 y en cada esquina hay 15 puntos. Bueno, para terminar esta segunda vuelta me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora, vamos a cambiar de color de hilo aquí para la vuelta número 3. Así es que voy a usar este color blanco. Aquí bien podemos cortar el hilo. Yo lo voy a estar cortando y luego lo voy a estar escondiendo, el hilo que me sobra. Así es que voy a cortar el color amarillo. Voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está, esta parte está terminada. Ahora, encima de este mismo punto, que es el mismo donde nos unimos con un punto deslizado, voy a jalar esta lazada con el nuevo color. Y voy a hacer una cadena, y en este mismo punto alto, miren que es el primer punto alto que hicimos para la segunda vuelta, voy a hacer un punto alto enredarse por frente. Ahora el que sigue, punto alto enredarse por detrás, punto alto enredarse por frente, punto alto enredarse por detrás, y así hasta llegar a la primera esquina. Continúen así alternándose entre un punto enredarse por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás hasta llegar a la primera esquina. Nos vemos ahí. Terminé de hacer estos puntos altos enredarse por frente y por detrás para este costado. Miren, aquí está la primera esquina, tenemos los 15 puntos altos. Aquí vamos a continuar de igual manera. Miren, este está enredarse por detrás
este primer punto alto de los 15 lo hago enredarse por frente, luego por detrás, el siguiente por frente, por detrás y así por todos estos puntos de las esquinas. Así, miren. Cuando lleguen a la segunda esquina van a hacer exactamente lo mismo, van a seguir así con el punto alto, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás y así hasta terminar esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta. Mi último punto aquí es un punto alto, enredarse por detrás. Para este punto me gusta terminar con 2 puntos, enredarse por frente. Así es que en esta vuelta voy a usar estas 2 cadenas como un punto y voy a terminar aquí haciendo un punto alto, enredarse por frente. Ahora, al final de esta vuelta número 3, he agregado un punto extra, así es que tengo un total de 569 puntos altos. Para terminar, me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora, voy a continuar con el color amarillo, porque como les había dicho, vamos a estar cambiando de color en cada vuelta. Así es que aquí, en realidad, voy a deshacer este punto deslizado y con los 2 colores aquí voy a jalar una lazada. Voy a intentar mantener el color blanco ahí atrás para poder cambiarlo en lugar de estar cortando, porque si no me va a tocar esconder bastantes hilos y no quiero estar escondiendo muchos hilos. Así es que aquí vamos a jalar una lazada con el color blanco que estábamos usando y el color amarillo. Así es que hacemos un punto deslizado. Ahora con el color amarillo voy a dejar la lana blanca ahí pendiente para la siguiente vuelta y me voy a unir así como estoy haciendo aquí cuando termine la vuelta número 4. Así es que aquí vamos a hacer una cadena y aquí vamos a hacer los puntos así como se presentan. Miren, este primer punto que está aquí está enredarse por frente, así es que vamos a hacer un punto alto, enredarse por frente. El que sigue está por detrás, así es que hacemos un punto alto, enredarse por detrás. Punto alto, enredarse por frente, punto alto, enredarse por detrás y así por toda esta vuelta, por todo alrededor hasta llegar aquí al final. El último punto va a ser este, que va a estar enredarse por frente también. Este es el último punto. Luego se van a unir encima del primer punto con un punto deslizado, así como les acabo de mostrar, para así no cortar el hilo. Creo que es mejor así. Aquí se va a notar un poquito, pero creo que va a estar bien también. O si prefieren cortar su hilo y después esconderlo, también no pasa nada. Y ahí está, eso es todo lo que vamos a hacer. Nos vamos a alternar entre estos 2 colores. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. He hecho un total de 7 vueltas aquí para la orilla, incluyendo la primera vuelta que hicimos de puntos bajos. Miren, hice un total de, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de puntos altos, enredarse por frente y por detrás, la vuelta de puntos altos más la vuelta de puntos bajos, se hacen 7 vueltas. Y como pueden ver aquí, las últimas 3 vueltas las hice de un solo color, las hice en color blanco, porque la última vuelta, que es una vuelta aquí que voy a hacer con este color amarillo, quiero que resalte un poco más. Ahora, para terminar aquí, nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora lo que voy a hacer es, voy a usar un gancho tantito más pequeño. No es necesario, yo lo voy a hacer porque quiero que esta parte aquí me quede un poco más delicado el terminado, así que por eso es que voy a usar este gancho de 4.5 milímetros. Lo pueden hacer con el gancho original de 5 milímetros, no pasa nada. Aquí donde me uní, voy a meter el gancho, voy a jalar esta lazada con el color amarillo y esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Me voy a saltar aquí, vamos a estar metiendo el gancho en los espacios estos, miren, no encima del punto, queda mejor cuando metemos el gancho en los espacios. Es que me voy a saltar 1, 2 y en el tercer espacio aquí voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Ahora voy a hacer 3 cadenas,
me voy a saltar 1, 2 y en el tercer espacio voy a hacer punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Otra vez más, 3 cadenas, me salto 1, 2 y en el tercer espacio hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y así vamos a ir por toda esta vuelta haciendo este terminado. Miren qué lindo se mira. Ahí está. Así es que vamos a continuar así por todo alrededor. Nos vemos al final ya para mostrarles la manta terminada y darles las medidas. Terminé de hacer esta última vuelta de la orilla. Al final nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y ya la mantita está terminada. Está preciosa, me encanta este punto. Es muy fácil de tejer, así es que espero que les guste a ustedes también. Ahora les voy a dar las medidas de la mantita ya terminada, incluyendo la orilla. Está midiendo 43 pulgadas de largo por 46.5 pulgadas de ancho. Ya saben que se puede tejer más grande o más pequeña usando el múltiplo que les di al inicio del video. También ya les di la cantidad de lana que van a necesitar para este tamaño. Ahora les voy a enseñar cómo tejer la chaquetita y después el gorrito, así es que continúen viendo. Hola a todos, a continuación les voy a enseñar cómo tejer esta linda chaquetita con su gorrito. La chaquetita y el gorrito son para bebitos de 3 a 6 meses, pero fácilmente se pueden tejer más grande o más pequeño. El gorrito lo pueden tejer para cualquier edad, cualquier medida. En la caja de información les voy a dejar esas medidas y también en la caja de información van a encontrar cómo poder tejer la chaquetita desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. Ya saben que este conjunto lo hice para que haga conjunto con la mantita que ya les mostré, esta que está aquí. También en la caja de información les voy a dejar el link de esta mantita. Bueno, para la chaquetita y el gorrito, esta es la lana que usé, se llama Premier Bamboo Joy. Es una lana número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, para la chaquetita usé un total de 120 gramos, 85 gramos en el color blanco, 35 gramos en el color amarillo. Para el gorrito usé un total de 30 gramos, 25 gramos en amarillo y 5 gramos en el color blanco. Pues bueno, continuamos con el paso a paso de la chaquetita y el gorrito y gracias por su apoyo. Ok, para empezar vamos a tejer la chaquetita primero y luego después les voy a enseñar cómo tejer el gorrito. Para la chaquetita yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros con esta lana para bebé número 3. Ya al inicio del video les mostré la lana que vamos a usar y la cantidad de lana que se va a necesitar para este tamaño de 3 a 6 meses. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 53 cadenas. Esta cadena sin estirar ni nada me está midiendo aproximadamente 11 pulgadas, que son más o menos 28 centímetros. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para empezar y hacer la primera vuelta, en la segunda cadena después del gancho, 1, 2, en esta segunda cadena aquí, voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo puntos bajos. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 52 puntos bajos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la primera vuelta, tengo un total de 52 puntos bajos en esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, estas 2 cadenas no van a contar. Cuando yo les dé el número de puntos al final de cada vuelta, no voy a estar contando las cadenas, nada más voy a estar contando los puntos que están aquí después de las 2 cadenas. Así es que para esta segunda vuelta lo que voy a hacer son 3 puntos altos y en el siguiente punto bajo voy a hacer 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto bajo, vamos a hacer un punto alto. En el segundo, un punto alto. En el tercer, un punto alto. Ahora, en el siguiente punto bajo voy a hacer 2 puntos altos. Este es el aumento. Cada 3 puntos altos vamos a hacer un aumento. Otra vez más, voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Así vamos a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Van a ser 3, luego 2, 3, 2 hasta terminar. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Terminé de hacer esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 64 puntos altos. Ahora, aquí al final terminamos con 4 puntos altos, pero no hice el aumento en este último punto. Nada más terminé con los 4 puntos altos. Así es como vamos a terminar en cada vuelta de aquí en adelante, con estos 4 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora recuerden que estas 2 cadenas no cuentan. Bueno, en esta vuelta voy a hacer 4 puntos altos, luego 2, 4, 2, 4, 2 y así hasta terminar la tercera vuelta. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto 2 puntos altos. 1 y 2. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 3. Van a hacer 4 puntos altos, luego 2, 4, 2 hasta terminar. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 3, tengo un total de 76 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, en esta vuelta número 4 voy a hacer 5 puntos altos y luego 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto. Encima del siguiente, un punto alto. Llevo 2, 3, 4, 5 puntos altos y en el siguiente vamos a hacer 2. 1 y 2. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta cuarta vuelta. Van a hacer 5 puntos altos, luego 2, 5, 2, 5, 2, hasta terminar. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener 88 puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Al final de esta vuelta número 4 tengo un total de 88 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 2. Vamos a hacer 3 puntos altos, luego 2. 3, 2, 3, 2 hasta terminar la vuelta. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Tengo 1. En el siguiente, llevo 2, 3. Y ahora en este cuarto punto, voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Otra vez más voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta quinta vuelta. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 5. Terminé de hacer la vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 5 tengo un total de 109 puntos altos. Para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos altos, luego 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto hacemos 1, 2, 3, 4 y en el siguiente 2 puntos altos. Y así vamos a continuar. Van a ser 4 puntos altos y luego 2. 4, 2, 4, 2 hasta terminar la vuelta 6. Nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 6. Al final de esta vuelta tengo un total de 130 puntos altos. Aquí al final corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Vamos a cambiar de color de hilo aquí para hacer la siguiente vuelta con este color amarillo. Bueno, aquí miren, para continuar y hacer la vuelta número 7, vamos a dar vuelta encima de este punto alto que hice en la vuelta anterior. Voy a meter el gancho, jalamos una lazada y vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. Ahora encima de este mismo punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora miren, en el siguiente punto alto voy a trabajar un punto alto enredarse por frente. En el siguiente, punto alto enredarse por detrás. En el siguiente, punto alto enredarse por frente. En el siguiente, punto alto enredarse por detrás. Y así voy a trabajar esta vuelta, nada más haciendo punto alto enredarse por frente, punto alto enredarse por detrás. Continúen para esta vuelta número 7. Nos vemos al final.
Terminé de hacer esta vuelta número 7, tengo un total de 130 puntos altos. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Miren, aquí al final, encima del último punto alto, terminé la vuelta haciendo un punto alto encima. Ahora corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Para la vuelta número 8 vamos a girar y encima de este último punto alto que hice voy a jalar esta lazada con el color original o el color principal, que es el blanco. Y vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, y en este mismo punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora en los siguientes 2 puntos voy a hacer un punto alto. Ahí está, tengo 3 puntos altos. Recuerden que las 2 cadenas no cuentan. En el siguiente voy a hacer 2. Así vamos a continuar. Vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3, y en el siguiente 2. Y de nuevo van a repetir lo mismo, 3 puntos altos, luego 2. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 8. Terminé de hacer la vuelta número 8. Al final de esta vuelta número 8 tengo un total de 162 puntos. Miren, aquí al final terminé con 2 puntos altos. Aquí también corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya el canesú está terminado. Miren, me está midiendo aproximadamente 9 centímetros, que son más o menos 3.5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es dividir las mangas. Ahora miren, para dividir las mangas tenemos un total de 162 puntos. Para cada uno de los delanteros vamos a tener 24 puntos. Para cada uno de las mangas vamos a tener 33 puntos. Y para la espalda vamos a tener 48 puntos. Así es que aquí para iniciar la vuelta número 1, ya que vamos a comenzar a contar vueltas aquí para yo poderles decir cuántas vueltas voy a hacer de aquí en adelante para el resto del suétercito. Miren, aquí terminé, le vamos a dar vuelta. Este lado aquí es el lado derecho del suéter, este es el lado revés. Así que nos vamos a ir aquí al lado revés. Este es el último punto que hice de la vuelta número 8 del canesú. Voy a jalar aquí una lazada y voy a hacer 2 cadenas. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora en el segundo voy a trabajar un punto alto en realce por frente. En el que sigue, punto alto en realce por detrás. En el que sigue, punto alto en realce por frente. Y el que sigue, punto alto en realce por detrás. Así voy a trabajar estos 24 puntos hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos en realce por frente y por detrás para este primer delantero. Tengo un total de 24 puntos. Mi último punto aquí está en realce por frente. Ahora para dividir la primer manga vamos a hacer 4 cadenas. Ahora me voy a saltar estos 33 puntos altos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Y en el punto alto después del marcador, que es este, que es el primero de la espalda, voy a hacer un punto alto en realce por frente. Ahora en el siguiente, punto alto en realce por detrás, y así voy a continuar para la espalda. Ahora una cosa, miren aquí nada más agregué 4 cadenas. Para la medida que estoy haciendo, 4 cadenas es más que suficiente, pero si ustedes quieren agregar más cadenas para darle aquí a la medida del pecho, lo pueden hacer. Lo importante es de que cuando terminemos esta primera vuelta donde dividimos las mangas, terminemos en múltiplos de 4. Bueno, continúen así para la espalda. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos 48 puntos para la espalda. Mi último punto aquí está en realce por detrás. Para dividir la segunda manga voy a hacer 4 cadenas. Me voy a saltar 33 puntos altos, que es para la segunda manga. Y en el punto alto después del marcador, que es este, voy a trabajar un punto alto en realce por frente. Ahora punto alto en realce por detrás en el siguiente, y así voy a continuar alternándome entre un punto alto en realce por frente, uno por detrás, hasta terminar este segundo delantero. Nos vemos al final de esta primera vuelta.
Terminé de hacer estos puntos altos para el segundo delantero. Aquí al final terminé haciendo un punto alto encima del último punto. Al final de esta vuelta número 1, donde hemos dividido las mangas, tengo un total de 96 puntos altos. Son 24 y 24 para cada delantero, y en la espalda hay 48, más las cadenas que están debajo de cada manga, que son 4 y 4. Así es que se hace un total de 104 puntos al final de esta primera vuelta, incluyendo las cadenas. Ahora, les repito, si ustedes van a agregar más cadenas debajo de la manga para darle a la medida del pecho, lo pueden hacer. Solamente asegúrense de que sea esta última vuelta en múltiplos de 4. Yo tengo un total de 104 puntos, que es divisible entre 4. Bueno, aquí para continuar le di vuelta. Este es el lado derecho, como les había dicho, del canesú. Así es que esta vuelta que sigue voy a cambiar de nuevo a este color blanco, que es el color principal. Aquí vamos a irnos, miren, aquí terminé esta última vuelta, le di vuelta así. Este es el lado derecho. Me voy a ir encima del primer punto alto, que fue el último que hice en la vuelta número 1. Voy a jalar una lazada, voy a hacer 3 cadenas. Ahora, estas 3 cadenas sí cuentan como un punto alto. Ahora, aquí vamos a iniciar el punto, y lo que voy a hacer es, me voy a saltar 3 puntos altos contando desde el inicio, 1, 2, 3, y en el cuarto punto alto, que es este, voy a hacer un abanico. Este abanico va a consistir de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Me salto 1, 2, 3, y en el cuarto punto voy a repetir lo mismo. Voy a hacer un abanico. Otra vez más me voy a saltar 1, 2, 3, y en el cuarto punto alto voy a hacer este abanico. Y así voy a continuar por toda esta vuelta. Cuando lleguen debajo de la manga, donde están las cadenas, van a tratar cada una de esas cadenas como si fuera un punto normal. Van a contar 3 y en el siguiente van a hacer el abanico. Y así vamos a continuar por toda esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta segunda vuelta. Aquí al final, en el último punto alto, terminé con un punto alto. Miren, tengo un total de 25 de estos abanicos por toda esta vuelta número 2. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Miren, aquí hicimos 3 cadenas, giramos, y aquí tenemos 4 puntos altos. En el segundo punto alto voy a trabajar un punto alto, enredarse por frente. En el espacio de cadena voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Y en el tercer punto alto, un punto alto, enredarse por frente. Otra vez más, tenemos 4 puntos altos de este segundo abanico. Voy a hacer un punto alto, enredarse por frente. En el segundo punto alto, en el espacio de cadena, hacemos un punto V, hacemos un punto alto, cadena, punto alto, y luego un punto alto, enredarse por frente. Y así es como se hace esta tercera vuelta, que en realidad es la segunda vuelta del punto. Y estas son las 2 vueltas que vamos a repetir de aquí en adelante. Terminemos esta tercera vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta número 3. Aquí en esta vuelta, para terminar, nos vamos a ir aquí en la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta vuelta. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, como les había dicho, de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. Así es que para la vuelta número 4, adentro de cada uno de los espacios de cadena vamos a hacer el abanico. Dos puntos altos, cadena, 2 puntos altos adentro de cada uno de los espacios de cadena. Continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta número 4 para una vez más mostrarles la siguiente vuelta, y luego ustedes van a continuar y terminar el resto. Estoy al final de esta vuelta número 4, donde hemos hecho la vuelta de los abanicos. Aquí, para terminar, siempre en la segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Y ahí está. Siempre vamos a tener 25 abanicos. Para la vuelta número 5 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar.
En esta vuelta me toca repetir la vuelta de los puntos en realce. Así es que aquí miren, tenemos 4 puntos altos. En el segundo punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos un punto V, que es un punto alto, cadena, punto alto. Y en el tercer punto alto, un punto alto en realce por frente. Y así vamos a trabajar cada uno de los abanicos. Y eso es todo. Se repiten estas 2 vueltas. De aquí en adelante ya les mostré el inicio y cómo se termina cada vuelta. Así es que continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí para esta parte. Y si cambio de color de hilo, ahí también les voy a decir en qué vueltas he hecho ese cambio. Bueno, entonces continúen repitiendo estas 2 vueltas y nos vemos al final. Terminé de hacer esta parte del suétercito. En total hice 12 vueltas del punto más la vuelta que hicimos al inicio para dividir la manga. Tengo un total de 13 vueltas. La última vuelta que hice fue la vuelta de puntos en realce y me está midiendo desde arriba del hombro hasta el final de la última vuelta. Está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer aquí en la parte de abajo es hacer lo mismo que hice más o menos aquí, puntos altos en realce por frente y por detrás, que es lo que hice en la mantita. Si ustedes quieren dejarlo así, les recomiendo que tal vez agreguen unas 3 o 4 vueltas más para que les quede un poquitito más largo. Ahora para la vuelta número 14 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Y aquí lo que voy a hacer es, miren, en cada uno de los espacios de cadena o adentro de cada uno de estos abanicos voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Ahora en medio de los abanicos aquí, miren, nada más metemos el gancho ahí, hacemos 2. Y de nuevo en el siguiente abanico 2 puntos altos. Ahí está. En medio hacemos 2. Y en el espacio de cadena del siguiente 2. Así voy a continuar hasta llegar al final. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta número 14. Tengo un total de 100 puntos. Aquí para terminar nada más corté el hilo. Voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahora para la vuelta número 15 vamos a girar. Vamos a cambiar de color de hilo. Yo voy a usar este color amarillo. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, nada más hagan 3 cadenas y giran. Bueno, aquí voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora miren, aquí en estos puntos altos vamos a trabajar puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando en este siguiente punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue en realce por detrás. El que sigue en realce por frente y el que sigue punto alto en realce por detrás. Y así vamos a continuar. Nos vemos al final de esta vuelta número 15. Terminé de hacer la vuelta número 15 donde hacemos puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar en la segunda cadena aquí al final vamos a hacer un punto alto. Y así termino la vuelta número 15. Ahora para la vuelta número 16 vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar y aquí vamos a repetir lo mismo. Este primer punto alto lo trabajamos en realce por frente, el que sigue en realce por detrás y así haciendo lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, puntos altos en realce por frente y por detrás. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 16. Estoy al final de esta vuelta número 16. Aquí para terminar esta vuelta, en la segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer, pueden agregar más vueltas. Yo nada más voy a hacer 2 vueltas de puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora lo que vamos a hacer son puntos bajos. Aquí para este delantero, miren, este es el lado del frente del suétercito, así es que al lado izquierdo vamos a hacer esta parte. Miren, aquí vamos a hacer una cadena. Yo voy a continuar con este color amarillo. Vamos a hacer una cadena y en este último punto alto que hice voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora al final de la siguiente vuelta hay cadenas. Aquí voy a hacer 1 y luego tenemos un punto alto al final de la siguiente vuelta. Voy a hacer 2, luego tengo cadenas, voy a hacer 1, luego tengo un punto alto, voy a hacer 2.
Y así vamos a continuar haciendo lo mismo. Donde hay cadenas hacen 1, donde hay punto alto al final hacen 2, hasta llegar aquí a la parte de arriba. Nos vemos aquí. Terminé de hacer estos puntos bajos aquí para este primer delantero. Tengo un total de 37 puntos bajos. Si ustedes tienen 2 o 3 puntos más o menos, está bien. Aquí lo importante es de no poner muchos puntos bajos, porque si no, esta parte va a colgar, va a quedar con demasiados puntos bajos y no se va a ver bien. También cuando hagamos el otro lado, asegúrense de hacer el mismo número de puntos bajos. Para mí, yo hice 37, así es que para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena, voy a girar, y en esta vuelta esto es lo que vamos a hacer. Miren, encima de este primer punto, el primer punto bajo, voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente voy a hacer un medio punto alto en realce por frente, un medio punto alto en realce por detrás. Así, estos puntos bajos los vamos a trabajar en realce. Un medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. También asegúrense de que estos medios puntos altos estén un poco sueltos, no estén muy apretados, porque estos puntos tienden a encoger. Así que asegúrense de hacerlos un poco sueltos. Y así vamos a continuar haciendo medio punto alto en realce por frente, por detrás, hasta llegar aquí. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta, donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Asegúrense de que cuando hagan estos puntos aquí, los hagan bien sueltos, para que esta parte no se les vaya a encoger. Si prefieren, también pueden usar un gancho tantito más grande. Para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena y voy a girar. En la vuelta número 2 también tengo 37 medios puntos altos. Ahora, para esta vuelta número 3, encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto. Luego en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, y así hasta terminar la tercera vuelta. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta tercera vuelta aquí de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí en el último punto hice un medio punto alto, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada, y ya este delantero está terminado. Bueno, ahora vamos a hacer el segundo lado, lo vamos a hacer exactamente igual. Una cosa, si ustedes notan, no agregué ojales aquí a este lado. Si ustedes están haciendo esta chaquetita para niñas, este lado es donde se hacen los ojales. Si lo están haciendo para niños, este lado es donde se hacen los ojales. Como es una chaquetita para niños y niñas, en realidad no importa a qué lado ustedes pongan sus botones. Bueno, mucha gente pueden decir que sí importa, pero en mi opinión creo que no. Entonces lo que vamos a hacer es, los espacios que están en medio, miren, de las vueltas de medios puntos altos, son lo suficiente grande para que un botón de 11, 12 o hasta 13 milímetros pase fácilmente. Continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántos botones yo voy a poner y qué tamaño voy a usar. Bueno, para continuar aquí les voy a iniciar esta primera vuelta para el segundo delantero, ya que el resto ustedes lo van a hacer, porque es exactamente lo mismo que hicimos en el primer delantero. Miren, aquí vamos a meter el gancho donde está este punto de cadena. Ahí. Voy a jalar esta lazada. Voy a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Aquí este punto se me está abriendo, pero nada más voy a jalar este hilo y ahí se cierra. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos al otro lado. Miren, esta vuelta que sigue es una vuelta de puntos bajos, voy a hacer uno. Luego tengo la siguiente vuelta, aquí al final hay cadenas, voy a hacer uno. Luego tengo un punto alto, voy a hacer 2. Hay cadenas, hago 1 y en los puntos altos hago 2. Y así voy a continuar haciendo estos puntos bajos hasta tener el mismo número de puntos bajos aquí al final. Para mí son 37, luego voy a hacer una cadena, voy a girar y voy a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás para la segunda vuelta, y la tercera vuelta voy a hacer exactamente lo mismo. Terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cómo hacer las mangas.
Terminé de hacer el segundo delantero, lo hice exactamente igual como hice el primer delantero. Ahora lo que vamos a hacer es la manga, miren. Ya hice este lado, así es que les voy a mostrar aquí este lado. Cuando ustedes hagan su manga, aquí de este otro lado lo van a hacer exactamente igual, así como se los voy a mostrar aquí en esta manga. Miren, aquí vamos a hacer una vuelta en el color amarillo porque quiero continuar aquí este punto para que quede así el canezo muy bonito. Así es que vamos a hacer nada más una vuelta. Esta vuelta se va a trabajar del lado revés hacia afuera. Aquí voy a meter el gancho, miren, en este espacio de cadena. Estas son las 4 cadenas que hicimos cuando dividimos las mangas. Voy a jalar aquí una lazada con este color amarillo. Ahí está. Voy a hacer una cadena. Y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Ahora miren, aquí está el primer punto alto que está debajo de la manga. Está este abanico que está aquí, miren, encima. Aquí en este punto de cadena voy a hacer un punto alto. Ahora tenemos este punto alto que está como cruzado cuando dividimos las mangas. Miren ahí. En este punto voy a hacer 2 puntos altos. Y ahí está, tengo 4 puntos altos. Ahora aquí voy a continuar con el punto. Miren, vamos a buscar aquí la vuelta esta donde dividimos las mangas y vamos a ver cómo es que va el punto. Este está en enredarse por frente, por detrás, por frente. Entonces este primer punto de los 33 que dejamos en la manga lo voy a trabajar en enredarse por frente. Ahí miren. Luego el siguiente por detrás. Ahí. Asegúrense de ver cómo va el punto para que les quede bien esta parte. Y si se equivocan, no pasa nada, está bien, ni se va a notar, porque esta vuelta es nada más una que vamos a hacer para completar aquí la vuelta que hicimos cuando dividimos las mangas. Así es que así voy a continuar ahora, nada más haciendo un punto alto, enredarse por frente, uno por detrás, hasta llegar aquí al último punto alto. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la manga. Estoy este otro lado de la manga, esta es la primera vuelta. Mi último punto aquí está enredarse por detrás. Este es el último punto de los 33. Tengo un total de 37 puntos, incluyendo estos 4 que hicimos al inicio. Ahora miren, voy a hacer 3 puntos más al modo de terminar con 40 puntos. Así es que el siguiente punto lo voy a hacer aquí, donde está este punto alto que hicimos para dividir la manga. Miren, ahí voy a hacer 2 puntos altos. Ahí está 39 y el último lo voy a hacer aquí, 40. Ahí. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas sino del punto alto, y me voy a unir con un punto deslizado y ahí está. Así termino esta primera vuelta con un total de 40 puntos por todo alrededor. Ahora vamos a cortar el hilo porque solamente es una vuelta que iba a hacer aquí con este color. Así es que cortamos el hilo y vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está. Y así completamos ya esta vuelta. Una cosa, miren, si quieren dejar su chaquetita y hacer un chaleco, lo pueden hacer. Miren, se mira muy bonito así también, un chalequito. Bueno, aquí vamos a continuar. La siguiente vuelta, vamos a iniciar aquí el punto. Yo voy a usar este color blanco. Esta vuelta número 2 la vamos a trabajar del lado derecho hacia adentro. Así es que nos vamos a ir aquí, miren. La primera vuelta se trabajó del lado revés, así es que esta la vamos a trabajar del lado derecho. Aquí está el último punto alto. En este punto aquí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada y aquí voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora miren, me voy a saltar 3 puntos altos. 1, 2, 3. En el cuarto voy a hacer el abanico, voy a hacer 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto voy a repetir lo mismo y así voy a continuar por toda esta segunda vuelta haciendo estos abanicos de 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Continúen, terminamos la segunda vuelta, nos vemos aquí al final.
Terminé la segunda vuelta donde hemos hecho estos abanicos. Para terminar aquí nada más hice un punto deslizado en la tercera cadena. Ahora para la vuelta número 3 hacemos 3 cadenas y giramos. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de los puntos en realce que hacemos. Miren, en el segundo punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos un punto B, punto alto, cadena, punto alto y luego punto alto en realce por frente. Y así vamos a trabajar cada uno de estos abanicos. Y eso es todo. De aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. Bueno, continúen. Nos vemos una vez más aquí al final de esta vuelta número 3 para mostrarles cómo terminar y luego cómo iniciar la siguiente vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta. Aquí para terminar siempre nos vamos a ir en la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta vuelta. De aquí en adelante estas son las 2 vueltas que van a repetir. Así que aquí para iniciar es la vuelta número 4. Hacemos 3 cadenas, giramos. En esta vuelta me toca hacer la vuelta de los abanicos. Así es que en cada espacio de cadena de estos abanicos voy a hacer un abanico. Y siempre vamos a tener 9 abanicos. Y ahí está, así van a continuar haciendo un abanico en cada uno de los espacios de cadena. Aquí al final se van a ir en la tercera cadena, se van a unir con un punto deslizado, van a hacer 3 cadenas, girar y luego repetir la vuelta número 3 que acabo de terminar. Y así es como vamos a hacer la manga. Ahora, para esta manga hice un total de, déjenme ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas aquí del punto. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 12 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas 12 vueltas con este punto. En total tengo 13 vueltas, incluyendo la primera vuelta que hicimos en el color amarillo. Ahora para la vuelta número 14 esto es lo que vamos a hacer. Aquí terminé esta última vuelta, vine al inicio con un punto deslizado y aquí vamos a hacer 3 cadenas. Ahora vamos a girar y adentro de cada uno de los abanicos en el espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Ahora en medio de los abanicos aquí hacemos 1. Y de nuevo en el espacio de cadena del siguiente abanico 2. Así es que vamos a ir 2, 1, 2, 1. Bueno, continúen así para la vuelta número 14. Nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 14, tengo un total de 27 puntos altos. Aquí para terminar me voy a ir encima de la tercera cadena y voy a hacer un punto deslizado. Ahora corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte, así es como se mira. Ahora vamos a hacer el puño. Aquí para el puño hice nada más 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que aquí nos vamos a ir encima de este primer punto alto. Voy a jalar una lazada y voy a hacer una cadena. Ahora este primer punto alto, miren, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, un medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, y así vamos a trabajar esta vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí al final en estas 3 cadenas hice mi último punto, un medio punto alto en realce por frente. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y aquí vamos a trabajar estos puntos así como se presentan. Este primer punto está en realce por frente, así es que voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, medio punto alto en realce por frente, y así por toda esta vuelta. Nada más voy a hacer esta vuelta ya. Al terminar me voy a venir al inicio con un punto deslizado. Voy a cortar el hilo, voy a pasar el hilo por esa última lazada. Así que terminen esa última vuelta, luego vengo y les muestro ya la manga terminada. Terminé de hacer la manga. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya la manguita está terminada. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo para este lado. Todo es igual.
Bueno, ya las manguitas están terminadas. Ahora lo que vamos a hacer es el cuello. Ahora les voy a mostrar dos variaciones para esta chaquetita. Vamos a hacer un cuello simple donde nada más vamos a hacer medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás, así como hicimos aquí. Y en otro paso a paso les voy a enseñar la misma chaquetita, tal vez en diferente color, y le vamos a agregar capucha, así que estén pendientes para ese paso a paso. Pero aquí vamos a hacer esta primera variación. Miren, nos vamos a ir a este delantero del lado izquierdo y vamos a jalar aquí una lazada con este color amarillo. Nos vamos a ir aquí, ahí, vamos a jalar una lazada, vamos a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora medio punto alto en la siguiente vuelta, medio punto alto en la vuelta de puntos bajos, y ahora tenemos aquí estas vueltas de puntos bajos que hicimos cuando iniciamos el cuello. Miren, en medio de los puntos voy a ir haciendo medios puntos altos. Asegúrense de hacerlos en medio, así. Miren, ahí se nota, en medio de los puntos bajos vamos a ir haciendo un medio punto alto y así hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta primera vuelta del cuello. Miren, tengo un total de 58 medios puntos altos. El último lo hice encima aquí de esta última vuelta que hicimos de medios puntos altos para el delantero. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena, voy a girar y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, encima de este primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente voy a trabajar medio punto alto, enredarse por frente. En el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás y así hasta terminar esta segunda vuelta. Y eso es todo lo que voy a hacer aquí para el cuello, para esta primera versión. Nos vemos entonces aquí al final del cuello para ya mostrarles la chaquetita terminada. Terminé de hacer esta última vuelta por todo alrededor del cuello. Creo que se mira mejor así con esta última vuelta que hemos hecho porque coordina mejor con el suétercito. Aquí al final nada más hice el último medio punto alto, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya está terminada la chaquetita. También si notan ya agregué mis botones. Son unos botones de 13 milímetros. También pueden usar botones de 11, 12 y 13 como yo hice. Y nada más agregué 3 botones porque nada más tenía 3 botones, pero fácilmente pueden poner más botones, tal vez unos 3, 4, 5, tal vez unos 5 botones les quedaría bien también. Y bueno, aquí está la chaquetita terminada, miren qué linda está, me encanta cómo ha quedado. Este punto es uno de mis favoritos y ya saben que la hice para que haga conjunto con la mantita que ya les mostré, esta que está aquí. Bueno, ahora continúen viendo, les voy a mostrar cómo hacer el gorrito para ya completar el conjunto y luego vengo y les voy a dar las medidas ya de la chaquetita terminada. Nos vemos entonces. Ok, para tejer este gorrito voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros y esta es la lana que estoy usando. Se llama Premier Bamboo Joy. Es una lana número 3. Ya les dije, es un grosor de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, el gorrito que vamos a tejer en el paso a paso es para bebitos de 3 a 6 meses, pero ustedes lo pueden tejer más grande, más pequeño usando medidas estándar. En la caja de información les voy a dejar medidas estándar para que lo puedan tejer, como les digo, para cualquier edad, cualquier medida. Les voy a dejar la circunferencia de la coronilla y les voy a dejar la altura que tiene que tener el gorro. Así es que basado en eso ustedes pueden hacer su gorrito para cualquier edad, cualquier medida. Bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es un círculo mágico. Para hacer el círculo mágico vamos a agarrar el hilo así y lo vamos a enrollar así en 2 dedos. Aquí donde se une vamos a agarrarlo y vamos a meter el gancho en este círculo que se forma y vamos a jalar una lazada. Ahí está. Y este es el círculo, miren. Ahora, aquí voy a hacer 2 cadenas. Ahora, estas 2 cadenas nunca cuentan. Adentro de este círculo vamos a hacer un total de 12 puntos altos. Miren, así.
Ahí está. Así vamos a hacer un total de 12 puntos altos. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta. Tengo 12 puntos altos. Miren, aquí vamos a jalar este hilo y este círculo se va a cerrar. Ahora nos vamos a unir encima del primer punto alto. No de las cadenas, sino que del primer punto alto con un punto deslizado. Y aquí está la primera vuelta. Ahora, esta primera vuelta es el inicio de la coronilla del gorro, basado en medidas estándar para 3 a 6 meses. Tiene que ser de aproximadamente 5 pulgadas, que en centímetros serían 12.5 centímetros. Así que aquí vamos a continuar creciendo esta parte hasta que mida un total de 12.5 centímetros. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan. Ahora aquí vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de estos puntos altos. Empezando en el primero, que es el mismo donde nos unimos, vamos a hacer 2 puntos altos. En el siguiente, 2 puntos altos. En el siguiente, 2. Y así por toda esta segunda vuelta. Nada más haciendo 2 puntos altos en cada uno de los puntos altos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la segunda vuelta, tengo 24 puntos altos. Para terminar aquí me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas. En esta vuelta voy a hacer 2 puntos altos, luego 1, 2, 1, 2, 1 y así hasta terminar la tercera vuelta. Empezando en el primer punto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer 2 puntos altos. En el siguiente voy a hacer 1. En el siguiente voy a hacer 2. Y en el siguiente 1 y así voy a continuar. 1, 2, 1, 2, 1, 2 hasta terminar esta tercera vuelta. Al final de esta vuelta voy a tener 36 puntos altos. Continúan, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 3, tengo un total de 36 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 3. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos en el primero, luego vamos a hacer 1, 1, luego 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 y así vamos a terminar. Les muestro aquí en este primer punto, que es el primer punto, voy a hacer 2 puntos altos. Ahora en los siguientes 2, 1. En el siguiente 2. Y en los siguientes 2, 1. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 4. Haciendo 2, 1, 1, 2, 1, 1. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener un total de 48 puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Tengo un total de 48 puntos altos. Para terminar, pues nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas. En esta vuelta número 5 vamos a hacer 2 puntos altos, luego 1, 1, 1. Después vamos a hacer 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. Y así vamos a ir creciendo ya el círculo. Les muestro, miren, encima del primer punto alto hacemos 2. En los siguientes 3 hacemos 1. En el siguiente 2. Y en los siguientes 3, 1. Y así vamos a continuar. Al final de esta vuelta número 5 vamos a tener un total de 60 puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 5, tengo 60 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 6 hacemos 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos, luego vamos a hacer en los siguientes 4, 1. Vamos a hacer 2 y luego 1, 1, 1, 1. Les muestro, empezando encima del primer punto alto hacemos 2 puntos altos. Luego en los siguientes 4 voy a hacer 1.
Ahora en el siguiente 2 y en los siguientes 4 1, y así es como vamos a continuar para esta vuelta número 6. Al final de esta vuelta número 6 vamos a tener 72 puntos altos. Estoy al final de la vuelta número 6, tengo 72 puntos altos. Aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado, y así termino ya esta parte. Miren, ya está midiendo la medida que yo necesito para el gorrito, que son, les había dicho 5 centímetros, perdón, 5 pulgadas, que son más o menos 12.5 centímetros. De pronto este está un poquito más grande, pero no se puede evitar porque si lo dejo menos no va a estar bien. Entonces digamos que está midiendo aproximadamente 13 centímetros, pero si ustedes les mide 12 o 13, está bien, no pasa nada. Así es que aquí vamos a continuar. Ya saben, en la caja de información les he dejado las medidas ahí de la coronilla. Así es que aquí para continuar vamos a hacer ya el punto que voy a usar para el gorrito. Aquí voy a hacer una cadena y en este punto aquí mismo voy a hacer un punto alto. Ahora, más bien voy a hacer 2 puntos altos. Me había olvidado. Aquí voy a hacer un abanico. Voy a hacer 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Aquí está el primer abanico. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto voy a hacer lo mismo. Voy a hacer este abanico. Otra vez más me salto 3, 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos el abanico. Y eso es todo. Así vamos a continuar por toda esta vuelta haciendo estos abanicos. Me salto 3, 1, 2, 3 y en el cuarto un abanico. Bueno, continúen así por toda esta vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta. Aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto alto. Me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta. Ahora miren, para hacer la segunda vuelta vamos a girar. No vamos a hacer cadena ni nada, solamente giramos. Encima del primer punto alto, que es este, voy a hacer un punto deslizado. Ahora aquí vamos a hacer un punto deslizado en realce en el segundo punto alto y luego hacemos 3 cadenas y en el espacio de cadena de este primer abanico hacemos un punto alto, cadena, punto alto, y en el tercer punto alto un punto alto en realce por frente. Miren, así se mira. Ahí está. Ahora tenemos el segundo abanico. En el segundo punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos un punto alto, cadena, punto alto y un punto alto en realce por frente en el tercer punto alto. Y así es como vamos a trabajar cada uno de los abanicos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer esta tercera vuelta. Para terminar vamos a meter el gancho en la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado, y así termino esta vuelta número 2. Para la vuelta número 3 vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada, solo giramos. En estos 2 puntos altos de este primer abanico vamos a hacer un punto deslizado. En el espacio de cadena también hacemos un punto deslizado, luego hacemos 3 cadenas, un punto alto, cadena, 2 puntos altos. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de los abanicos, así que en cada uno de los espacios de cadena aquí de cada abanico vamos a hacer 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Y ahí está, así es como vamos a continuar, y de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que se repiten, la vuelta de los puntos en realce y esta vuelta de abanicos. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la tercera vuelta. Aquí hemos hecho la vuelta de los abanicos. Para terminar nos vamos a ir aquí en la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta tercera vuelta. Como les había dicho, de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. La vuelta anterior, la vuelta número 2, donde hacemos los puntos en realce por el lado de atrás, luego giramos y hacemos esta vuelta que acabamos de terminar. Así que aquí les voy a iniciar la vuelta número 4, que es lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Vamos a girar. Aquí en este primer punto alto hacemos un punto deslizado. Ahora en el segundo punto alto aquí vamos a hacer un punto deslizado en realce. Luego hacemos 3 cadenas y en el espacio de cadenas hacemos un punto alto, cadena, punto alto, y en el tercer punto alto
Hacemos un punto alto en realce por frente. Ahora en cada uno de los abanicos van a hacer un punto alto en realce por frente, un punto B en el espacio de cadena. Así es que un punto alto, cadena, punto alto y luego punto alto en realce por frente. Y así van a continuar por toda esta cuarta vuelta. Para terminar se van a ir en la tercera cadena, van a hacer un punto deslizado, van a girar y van a repetir exactamente lo mismo que hice aquí en la tercera vuelta. Y así es como vamos a continuar. Aquí vamos a continuar hasta que tenga el largo de aproximadamente 6 pulgadas, pero yo lo voy a dejar como de más o menos unos 5 pulgadas o más bien unos 12 centímetros y medio, porque el resto lo vamos a hacer un resorte para la parte de abajo. Así es que continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas yo voy a hacer aquí. Terminé de hacer 6 vueltas aquí para el gorrito. Tengo 2, 4, 6. La última vuelta es la vuelta de los puntos en realce. Ahora para continuar y hacer el resorte voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, el gorrito así como está, me está midiendo aproximadamente 12.5 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas. La altura total para mi gorrito tiene que ser 6 pulgadas o 15 centímetros. Así que si ustedes están haciendo este gorrito para cualquier otra edad, dejen más o menos 1 pulgada o 2 centímetros y medio para hacer el resorte. Ahora aquí, miren, en este espacio voy a hacer un medio punto alto. Estas 2 cadenas cuentan como el primer medio punto alto, así que aquí se puede decir que tengo 2 medios puntos altos. En cada uno de los abanicos, en el espacio de cadena, vamos a hacer 2 medios puntos altos. En medio de los abanicos, 2 medios puntos altos. Y de nuevo, en cada uno de los abanicos, 2 medios puntos altos. Y así vamos a ir por toda esta vuelta. Bueno, continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta número 7, donde hemos hecho medios puntos altos por todo alrededor. Tengo un total de 72 medios puntos altos, incluyendo las 2 cadenas al inicio. Aquí al final nada más me uní al inicio, donde están las 2 cadenas con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 1, yo voy a cambiar de color de hilo. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, nada más hagan una cadena. Aquí voy a meter el gancho en el mismo punto donde nos unimos. Voy a jalar una lazada y voy a hacer una cadena. Ahora aquí tenemos estas 2 cadenas que cuentan como el primer punto. En este punto aquí voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente. Medio punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar para esta vuelta. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta primera vuelta del resorte, donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo un total de 72 medios puntos altos al final de esta primera vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora por un total de 2 o 3 vueltas más, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una cadena y luego vamos a hacer estos puntos así como se presentan. Medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás y así por toda la vuelta. No estoy segura si voy a hacer 3 o 4 vueltas, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí para el resorte. Así es que eso es todo lo que van a hacer. Para terminar, ya saben, se van a ir encima del primer punto, se van a unir con un punto deslizado, luego van a trabajar los puntos así como se presentan. Y continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer aquí de estos puntos en realce. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer el gorrito. Aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y escondí mis hilos por el lado de adentro. Y miren, el gorrito está terminado. Aquí le agregué este moñito. Miren qué lindo se mira. Bueno, si ustedes gustan también pueden agregar un pompón. Yo así lo voy a dejar, creo que se mira muy bonito. Se lo voy a medir aquí a una de mis modelos para que miren. Miren, la medida de la cabecita de esta muñeca es para 3 a 6 meses y miren qué lindo le queda. Está precioso y así es como se mira. Y bueno, miren, ahí está. Bueno, ya saben que el gorrito lo hice para que haga conjunto con la chaquetita que les acabo de mostrar. Esta que está aquí, miren qué linda está. Va muy bien con la chaquetita este gorrito. Y bueno, ya saben que el gorrito lo pueden tejer para cualquier edad, cualquier medida, usando las medidas que les voy a dejar aquí en la caja de información.
Bueno, ahí está. Ahora les voy a dar las medidas de la chaquetita ya terminada, ya que no se los había dado. Miren, desde acá arriba del hombro hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 15.5 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Y el ancho de la manga, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 8.5 centímetros, que son más o menos 3.5 pulgadas. Y de largo, desde arriba del hombro hasta el final, está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. La sisa está midiendo aproximadamente 11.5 centímetros, que es más o menos 4.5 pulgadas. Ahora el pecho, nada más por encima, 23 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita y el gorrito son para bebitos de más o menos 3 a 6 meses. La chaquetita fácilmente la pueden tejer desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. Y el gorrito, ya saben, lo pueden tejer para cualquier edad, cualquier medida, usando cualquier número de gancho con cualquier tipo de lana. En la caja de información están las medidas del gorrito. Y bueno, ya está. El conjunto está terminado. Miren, aquí está la mantita que ya les mostré. Esta que está aquí. Este fue el primer video de este conjunto. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden comentar. Ya saben que yo siempre estoy pendiente de sus comentarios. Pues bueno, nos vemos en el próximo video. Saludos.